Bueno, muchas gracias por la presentación. Esta iniciativa realmente es una iniciativa que llama la atención, que gusta, a mí me gusta mucho. Yo participé hace ya 3 años en el Pine of Science o 2 en Castellón para hablar de un tema de drogas, un tema al que también estamos trabajando. Y la verdad es que me ha hecho ilusión que me hayan invitado para hablar de la Antártida. Es algo que tengo ya un poquito ahí en el cajón de los olvidos, porque esto es de unas campañas, una campaña que se hizo en el 2016-2017, ya han pasado a lo tonto 3 años, pero bueno, eso ha hecho que vuelva otra vez a recordar todo lo que hice en aquel momento y realmente todavía estamos trabajando con los datos que se obtuvieron. Bueno, yo les voy a hablar de la investigación de contaminantes emergentes, que ahora les comentaré un poco lo que es esto, en la parte antártica, en todo el entorno antártico, y con énfasis sobre todo en el tema de los antibióticos. Hablando sobre lo que decías antes de que supuestamente la huella del hombre allí no se nota, pues aquí vamos a ver que la huella del hombre sí que se nota, por desgracia. Bueno, la Antártida, bueno, se pueden imaginar, para viajar hasta allí, hasta la Antártida, pues hay que hacer un viaje larguísimo. Yo fui vía Santiago de Chile en avión, de Santiago de Chile fui hasta Punta Arenas y este es el punto logístico desde Chile, desde normalmente se accede a la Antártida. Para acceder a la Antártida, pues dependiendo de dónde vayas, en nuestro caso la expedición a la que fuimos estaba centrada en estas islas, en las islas Shetland del sur, que forman parte de la Antártida, pero no están dentro de lo que es el continente antártico. Ahora la situaré un poquito mejor para que se hagan una idea. Bueno, pues para llegar desde Punta Arenas hasta estas islas hay que pasar el famoso paso Drake o el mar de Drake, que yo afortunadamente no lo hice en barco, porque dicen que es tremendo, que es mucho movimiento, que se marea uno mucho, y lo mío no es el mar. Entonces, bueno, afortunadamente pude ir volando hasta allí y bueno, pues el proyecto se centró en estas islas, que las muestro con un poco más de detalle. Estas islas Shetland del sur destacan, hay varias de ellas. El trabajo se realizó principalmente en la isla Rey Jorge, en la isla Nelson y en la isla Decepción, aparte de algunos otros puntos más alejados de estas islas y también algunos puntos dentro de lo que es ya lo que es la Antártica. Vean ahí una imagen de lo que es el continente antártico, que es lo que es todo pura nieve, puro hielo, y nosotros estamos situados en esta parte de aquí, que como digo sigue siendo Antártida, pero es un poco más visitable, un poco más amigable para estar allí. La expedición tuvo lugar en enero y en febrero, que es el verano antártico, con lo cual las temperaturas pues eran razonablemente soportables. ¿Por qué se centró el proyecto en esas islas? Pues precisamente en esas islas es porque donde hay más acumulación de bases científicas y bases militares, e incluso de turismo, que yo no sabía que había turismo en la Antártida, pero sí que lo hay. Muy curioso, pero bueno, ahora les hablaré un poquito de esto. Entonces, el objetivo del proyecto es un proyecto del INACH. El INACH es el Instituto Antártico Chileno. Yo realmente formaba parte de una expedición chilena. Yo no iba como un proyecto español, sino como un proyecto chileno, y me invitaron a formar parte de este proyecto. El objetivo del proyecto era evaluar el impacto humano, de alguna manera, ya veremos qué vamos a definir como impacto humano en estas islas, que como decía, principalmente era la isla Rey Jorge, que es donde hay más bases, y por el motivo que les comentaba anteriormente. El proyecto, como decía, era chileno. Fue curioso porque contactaron conmigo por correo electrónico desde Chile, la investigadora principal de este proyecto, diciendo que ellos tenían toda la logística, todos los medios para hacerlo, pero necesitaban un laboratorio que hiciese todas las investigaciones analíticas que ellos necesitaban. Claro, cuando me ofrecieron eso, pues evidentemente yo no lo dudé, dije que sí, pero que la parte de la toma de muestras era muy importante y que yo tenía que ir a hacer la toma de muestras allí. Evidentemente lo que no iba a hacer es participar en un proyecto en la Antártida y quedarme en Castellón esperando a que me llegasen las muestras. Entonces yo utilicé todos los argumentos analíticos que existen, que hay muchos, para insistir en que la toma de muestras tiene que ser muy cuidadosa, representativa, etcétera, etcétera, y evidentemente hacía falta un especialista como yo. Con lo cual, pues fui invitado, intenté incluso llevarme a algún colaborador mío, pero me dijeron que estaba muy complicado, que había muchas restricciones y que eso no era tan fácil, con lo cual pues me tuve que ir yo solo, pero contento. Bueno, el proyecto se centra en contaminantes que pueden proceder de actividad humana, entonces principalmente se centró en fármacos, presencia de fármacos en ese entorno, sobre todo antibióticos, preocupaba mucho.
también ciertas hormonas de tipo esteroideo, bifenilos policlorados, policíclicos aromáticos y retardantes de llamas, son distintas familias de contaminantes químicos, pero yo me voy a centrar en la charla sobre todo en el tema de los fármacos, que es el tema que de todo lo que nosotros hemos hecho ha sido lo que creo que tiene más impacto y es más preocupante relativamente. Bien. Con el fin de llevar a cabo este proyecto, pues se tuvieron que diseñar tomas de muestras de agua de mar, de agua dulce, de distintas zonas, también muestras de nieve, muestras de líquen, y esta era una parte muy interesante del agua residual de las bases, del agua tratada, es decir, las bases son pequeñitas, pero tienen por encima de 30 personas, están obligados, de acuerdo con el protocolo antártico, están obligados a tener unos sistemas de tratamiento bastante sencillos, pero que eliminan gran parte de la contaminación, pero no toda, evidentemente. Entonces, nuestro interés, sobre todo por el tema de fármacos, estaba en este análisis de las aguas residuales que se vierten directamente al océano y que pueden llevar trazas de fármacos consumidos por las personas que están allí. Bueno, no voy a entrar en la parte analítica con detalle, simplemente decir que para hacer todo este proyecto pues hacían falta muchos métodos analíticos distintos y equipos bastante sofisticados que afortunadamente nosotros tenemos en Castellón y que podemos realizar este trabajo. La parte analítica era nuestra parte y nosotros nos encargábamos de hacer todo esto. Claro, la dificultad en este trabajo, lo que yo me planteé desde el primer momento es cómo aseguro yo que todo lo que estoy tomando en la Antártica, todas las muestras que estoy tomando, que hay que estar viajando con ellas durante días y días y días, ¿cómo aseguro yo que cuando llegan a Castellón y hacemos los análisis, estamos analizando lo que realmente hay en estas muestras? ¿Cómo aseguro que las muestras se han conservado, que no ha habido pérdidas o no ha habido contaminaciones? Entonces, se prestó en este proyecto, yo presté especialmente una especial atención a todo el tema del control de calidad, asegurar que los datos eran fiables. ¿Se puede pasar por detrás? Sí. Si te lo puedes enganchar por detrás. ¿Y puedo hablar sin micrófono, a voces? No, porque no se te escucha, es que estás desde... No, yo hablo fuerte, es que a mí el micrófono me... Lo que tú quieras. ¿Probamos a ver si me escuchan así o qué? ¿O prefieren el micrófono? ¿Mejor micrófono? Pues hala, micrófono. Venga, pero es que estaba dando el cable con esto, perdón. A ver, dime. Si te lo puedes poner, pero en el otro lado, o por detrás. Perdón, ¿eh? Toma, cógeme este momentito. Las cosas del directo, como ya está. No. Ya está ahí, pero ¿puedes meter el brazo por ahí? Listo. Así ya no golpea. Muy bien. Bueno, empezamos desde el principio, como decía... no me había dado cuenta de esto, es verdad. Por eso lo decías, ¿no? Bueno, entonces, como decía, era una parte que preocupaba porque hubo que viajar bastante, había que conservar las muestras y aquello pues te tienes que buscar la vida, no es fácil. No es fácil, no tienes todos los medios que tienes aquí y bueno, y los laboratorios son los que son y están muy ocupados y es bastante complicado. Y la logística es una parte muy complicada dentro de lo que es la Antártida. Bueno, mostraré algunas fotos de la zona, un poco para hablar del viaje. El viaje lo hicimos en un Hércules de las fuerzas brasileñas, ahí se aprovecha todo lo que se mueve para viajar. Es decir, allí enseguida se engancha uno, que pasa por ahí un barco, si puedes te enganchas al barco, si pasa un avión, si puedes te metes en ese avión, porque es bastante complicado. Y una de las cosas que yo he aprendido allí, me la avisaron cuando llegué, es que sobre todo hacía falta tener mucha paciencia. Al menos en mi caso, porque yo no soy paciente, no es la principal de mis virtudes, tengo muchas, pero esa no es la mía. Entonces, hay que esperar mucho a que el tiempo sea bueno, hay que esperar a que el barco pueda salir, hay que esperar a que los Zodiac puedan llevarte hasta el punto de muestreo y muchas veces se cancelan todos los planes previstos. Está previsto salir mañana y resulta que mañana sale mal tiempo y no se puede salir y puede ser que te toque estar en la base 4 o 5 días sin hacer nada esperando a que llegue el momento adecuado para tomar las muestras. Y cuando llega el momento adecuado hay que salir pitando, corriendo, porque enseguida el tiempo se pone malo. Al menos esa fue mi experiencia, que es bastante estresante. En los ratos que realmente estás disfrutando, paseando por allí, tomando la muestra, estás muy a gusto, pero hay que esperar mucho y tener mucha paciencia para pillar el momento oportuno, al menos en el tipo de trabajo que yo hacía, que teníamos que estar moviéndonos con Zodiac de unas islas a otras. Era bastante complicado. Bueno,
Fuimos, éramos 4 en el grupo, la investigadora principal era Mónica Montori, de la Universidad de Chile, de Concepción, y volamos en un Hércules, como en las películas, que no se ve nada y hacen muchísimo ruido. Te sientes como en las películas estos, los yanquis que van con estas cosas y tal, nada más que nosotros íbamos a tomar muestras. Esto es unas cuantas bases de la isla esta principal, Rey Jorge, en donde había pues, bastantes bases juntas, eran sobre todo bases chilenas, pero había también una base rusa, una base de Uruguay, una base china y por ahí un poquito más allá había una base de Corea. Entonces nuestro trabajo se centró los primeros días alrededor de todas estas bases, tomando muestras de agua residual y tomando muestras de nieve, de agua también por todos los alrededores. La base en la que yo estuve era una base chilena, yo era considerado chileno, vestía como los chilenos porque ahí cada uno tiene su tipo de ropa en función de dónde vayas. Entonces a nosotros se nos distinguía ya de lejos porque íbamos siempre de rojo, enseguida éramos los del INAH, con el gorro típico del INAH. Este Julio Escudero es un jurista muy famoso que jugó un papel muy importante, es chileno, jugó un papel muy importante en la elaboración del Tratado de la Antártica en su momento. Bueno, esto es la base, había que estar muchas horas y había que prepararse para salir, pues de esta guisa es como nos teníamos que poner, bien cubiertos, la temperatura no era muy baja, estaba rondando entre los 0 y los 5 bajo cero, no era muy baja, pero la sensación térmica era muy fría, o sea, cuando hacía algo de viento realmente, a poco que te dejases al descubierto, era una sensación de que te estaba realmente quemando. Entonces, bueno, pues nos poníamos, nos vestíamos adecuadamente, este era un día relativamente bueno, y entonces salíamos por los alrededores a tomar las muestras. Las muestras de agua residual teníamos que pedir permiso en las bases, no todas nos daban permiso, no todas quieren que se sepa lo que están vertiendo al medio ambiente, sobre todo la base china era muy problemática y todo era muy enigmático, muy complicado, no pudimos tomar muestras de la base china, de hecho no nos dejaron, y bueno, pues de aquellas que nos daban facilidades, pues tomábamos muestras. En este caso era una base pequeñita, de la base Eduardo Frei, tenía un sistema de tratamiento de aguas muy sencillito, tenía un sistema con lombrices, entonces parece ser que estas lombrices pues van consumiendo la materia orgánica y van degradando la materia orgánica de alguna manera, lo cual no quiere decir que los fármacos, los posibles fármacos que hay ahí en la base pues se estén degradando también, pero había que comprobarlo. La muestra la tomábamos a la salida de todo este sistema de tratamiento, ahí hay un tubito y este agua luego va directamente al mar. Entonces ahí es donde nosotros tomamos la muestra. Claro, la primera dificultad es que en los protocolos de análisis de todo tipo de contaminantes, de análisis de aguas residuales, normalmente se toman muestras durante 24 horas, normalmente una muestra cada hora. Se hace una muestra compuesta y con eso tienes una idea de la composición global de un agua residual en 24 horas, porque el agua residual, como se puede imaginar, va cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? No es lo mismo tomar a las 9 de la mañana que a las 10 que a las 12. Nosotros, evidentemente, esto no lo podíamos hacer allí. Entonces, lo que no queríamos era tomar una muestra puntual a una hora concreta, porque nos daría simplemente la foto de ese momento. Entonces, bueno, hicimos lo que pudimos. Lo que hacíamos era, pues, tomar muestras, una muestra compuesta de 3 o 4, es decir, tomamos 4 o 5 las que podíamos, cada 20 minutos, cada 30 minutos, y estábamos durante 2 o 3 horas, estábamos muestreando y nos llevamos una muestra completa que no es de 24 horas, pero tampoco es una muestra puntual, que muchas veces el diseño en estos sitios es de una muestra puntual y eso no es suficiente. Esta es otra base, esta es la base de la Armada chilena, que está muy cerca de la otra. Aquí el sistema de tratamiento es distinto, es más convencional, semejante a muchas de las plantas que podemos tener en las ciudades, al menos en las ciudades pequeñas. Tomábamos la muestra a la salida, ahí era la salida y de nuevo de ahí iba al mar, y en este caso también cuando podíamos tomábamos muestra dentro del mar, tomábamos agua de mar, donde estaba la salida, por aquí estaba más o menos el tubo de salida de las aguas tratadas hacia el mar. Entonces, bueno, pues el agua estaba extremadamente fría, había que prepararse con sistema de seguridad atado con el sistema de seguridad de una cuerda, pero bueno, tirabas de él si se iba, y tomábamos muestra de agua de mar. Estas son pues los típicos pingüinos que acompañan, se podrían mostrar muchísimas fotos de pingüinos, son simpatiquísimos y están siempre por todos los lados.
Estas son algunas formaciones de allí que son, era época también había bastante deshielo, entonces este era uno de los motivos por los que no podíamos salir. Si hacía mal tiempo no podía salir, y si hacía buen tiempo tampoco, porque entonces había deshielo y se llenaba todo de hielo, y había que esperar a que el hielo se fuese para poder salir con las Zodiac por aquí. Pero bueno, al final pues, se va resolviendo y va saliendo. Son formaciones muy bonitas, las que nos encontramos por allí. Un poco contaros anécdotas, ¿no? La vida en la base, hay que pasar muchas horas allí. Allí estaban también el laboratorio, por llamarle de alguna manera, una mesa donde hacíamos 4 pruebas, pero había que pasar mucho tiempo. Las habitaciones eran muy chiquitinas, eran habitaciones ¿cómo se llama esto?, de 2 personas con literas muy estrechitas, con unos baños. Los baños funcionaban a veces sí y a veces no. A veces te estabas duchando, te quedabas enjabonado y se acababa el agua y te quedabas con todo el jabón y bueno, fue un desastre. Luego, cuando fui a la base española en Decepción, debo decir que aquello era un hotel de 5 estrellas, comparado con el sitio con el que estuve yo, pero bueno, además tenían jamón, tenían gambas, yo pasé hambre. Yo pasé hambre allí, no tenía nada más que pollo y sopa y agua para beber. Bueno, hubo 2 o 3 tardes unas clases de zumba y tal, pues bueno, había que entretenerse de alguna manera, esperando que el tiempo fuese bueno para salir a tomar las muestras. También había conferencias, de vez en cuando. Hay mucha interacción entre las bases, mucha interacción. Se reciben continuamente visitas de otros científicos, de militares, de todo. Hay mucha cooperación y ahí todo el mundo se acoge. Muchas veces va alguien de paso, empeora el tiempo y se tiene que quedar allí a dormir. Pues nuestra base hubo un momento que estaba diseñada para unas 40 personas y estábamos 70 o 80. El tiempo había empeorado y se quedaron allí gente que no estaba previsto que se tuviesen que quedar. Y yo estaba preocupado por la comida. Porque, a ver, tanta gente allí y comiendo, había unos alemanes que comían, ¿no? ¿Veas tú cómo comían? Y durmiendo todos ahí como podíamos, pero bueno, eso forma parte de toda esa liturgia de la Antártida. Y se acogen lógicamente unos a otros. Es curioso porque cada base es como si fuese un país, es un país de hecho ahí se hace una maratón que es la maratón, no sé cómo llaman, la maratón mundial, no sé cómo le llaman, que recorres no sé cuántos países haciendo la maratón, y yo me volvía loco con el móvil, evidentemente no tenía cobertura, pero sacaba fotos y de vez en cuando aparecía, ¿está usted en China? Digo, coño, estoy en China. ¿Está usted en Uruguay? ¿Está usted en Chile? Entonces el móvil reconocía algún tipo de señal y entonces es como si entrases en distintos países y así está considerada la cosa. Estás en otro país, estás al lado a 100 metros en otro país. Bueno, los sábados era el único día que nos dejaban hacer una fiestecita y tomar alcohol, entonces ahí cada uno tenía llevaba lo que tenía y nos tomamos 4 vinos y esperábamos que el tiempo mejorase para poder salir. Bien. Después de hacer todas esas tomas de muestras de agua residual, me estoy centrando sobre todo en agua residual. Agua residual, también tomábamos nieve, agua de los riachuelos que podía haber allí, etc. Luego vino el periodo que para mí fue más duro, que fue en el buque de la Armada Aquiles. Es un buque chileno, yo creo que la tripulación son unas 300 más o menos marinos, y ahí íbamos pues de todo. Ahí pues todo el que puede se mete y luego ya el que puede sale cuando puede. Entonces ahí me encontré con un grupo de periodistas españoles, con un periodista del País que hizo un reportaje muy bonito que se llamaba... Ay, no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, estaba allí haciendo un reportaje sobre la Antártida también, había gente de otros medios divulgativos, de noticias, había científicos de todos los países, era pues, como un pequeño mapa mundial y todos juntos en el barco, todos disfrutando y yo mareado todo el día con biodramina. Entonces, en este barco es lo que hicimos después de la primera parte, nos fuimos moviendo a distintos puntos. Estas son algunas de las vistas que teníamos desde el barco, se veían bastantes ballenas, se veían focas de vez en cuando sobre los hielos, y entonces esta era la parte de la operación más delicada, y es que de este barco, cuando ya nos acercábamos a algún punto, a alguna isla donde había que tomar muestras, pues íbamos en Zodiac, había que subir, ahí no se ve muy bien, una escalera de estas que le llaman escalera de gato, o no sé cómo le llaman, es de madera y de cuerda, pero eso se mueve muchísimo. Entonces,
cuando vas con la barquita esta, con la Zodiac, y tienes que subir o bajar por la escalera, eso es tremendo. O sea, yo estaba acojonado. Entonces está grabando, estaba acongojado. Porque realmente se mueve mucho el Zodiac, se mueve la cuerda, se mueve todo, y tú vas con el salvavidas, que no te puedes ni mover, cargado de ropa, y eso es horrible, subir y bajar por esa cuerda realmente es de lo más peligroso que soy yo en esta vida. Entonces, bueno, el caso es que había que moverse con ellas hasta las islas donde teníamos que tomar las muestras. Bien, el recorrido con el barco fue este que les muestro aquí. Fuimos a la base Yelcho, que es el punto más lejano al que nos trasladamos en esta isla. De allí fuimos hasta la península a tomar uno de los pocos puntos que tomamos en lo que es la península antártica, y de allí hasta O'Higgins, y de allí fuimos a la isla Decepción, esta de aquí, que es la isla donde está una base española. Entonces, bueno, eso fue un trayecto. Yo ya digo, iba a base de biodraminas, pues prácticamente rezando para que el tiempo no se pusiese muy malo, porque cuando empezaba a moverse el barco, yo no soy marino. Pero bueno, había que hacerlo y ya está, y esperar el momento oportuno para bajar. La isla Yelcho, esta base, era muy original, era una isla muy salvaje, mucho menos poblada que las islas anteriores. Aquí había una única base, era chilena. De nuevo, para subir había que subir desde la Zodiac. Desde la Zodiac había que subir por esta cuerda odiosa otra vez, por esta escalera. Y una vez allí, pues lo primero que vimos fueron los pingüinos con sus crías. O sea, estos están muy acostumbrados ya a la gente, estos no se iban, así como en otros sitios se iban, estos estaban ahí posando para las fotos. Y más fotos, ahí pues con un glaciar que había ahí al frente. Y aquí, pues, de nuevo nos las tuvimos que ingeniar con sistemas sofisticados de toma de muestra, como veis, una barra de madera con una cuerda y con una botella de plástico, porque no está previsto ningún sistema de muestreo. Entonces, este es el agua de salida de la planta de tratamiento de esta base pequeñita. Entonces, este es el agua que estuvimos analizando. De allí fuimos, como decía antes, a la península, tomamos otra muestra de una base que era alemana, y desde allí nos fuimos a Isla Decepción, que es donde está la base española Juan de Castilla. Esto fue una experiencia estupenda. Esta isla es preciosa, es un volcán, digamos, un antiguo volcán. Aquí se ve cómo se entra por aquí, solamente hay un punto de entrada, ahí está la base. Estas son las fotos, algunas fotos de entrada ya con los Zodiac hacia la isla. Íbamos muertos de frío en este Zodiac para allá, y con la vigilancia ya, esto ya no, se notaba la presencia española, ya estaban ahí el helicóptero y tal, ya se notaba como más cachondeo, ¿no? Aquello, había como más vida. Fue una muy bonita experiencia, también tomamos muestras de allí, nos dieron muchas facilidades, debo decir que no por el hecho de ser españoles, sino porque realmente eran muy abiertos. Nos dieron muchas facilidades para tomar muestras, nos informaron de todo, estuvimos tomando muestras de la salida y también del agua de mar, en los distintos puntos donde salía esto. Estos eran los militares que están en la zona, simpatiquísimos todos, muy majos, y este hombre es un personaje único del que me gustaría hablaros. Yo no sé si tú lo conoces, a Julio. Pues tuve la suerte de coincidir con esta persona. Es un español que yo creo que es el español que más sabe de la Antártica, seguro, y uno de los que más sabe del mundo en este tema. Es el verdadero, le han etiquetado como el gran jefe polar, es Jerónimo, decía yo, Julio, Jerónimo López, es un profesor de la Autónoma, y este hombre lo ha sido todo lo que se puede ser en la Antártica. Yo no sabía que existía esta persona, pero fue bonito hablar con él, compartí con él 2 o 3 días, porque coincidió otra vez con él en la base Escudero, de nuevo. Charlamos bastante, incluso una de esas cenas que se hacían, estuve con él y llevaba un montón de jamón y de queso manchego, y eso fue maravilloso. Yo debo decir que adelgacé 7 kilos cuando volví a España. Entonces, en parte por el frío y en parte porque la comida no era gran cosa. Entonces, este hombre es el único español que ha sido presidente del Comité Científico Internacional de Investigación de la Antártida, el famoso SCAR, que es Comité Científico Internacional, que son los que deciden qué se hace y qué no se hace allí, y ponen las reglas de todo. Es un personaje muy famoso en lo que es la Antártica, todo el mundo lo conoce allí, ha ido no sé cuantísimas veces,
y actualmente ya no lo es, ahora es el presidente del Comité Español, de la parte española, y este hombre ha sido el promotor, fue el que creó, el gestor del programa de la Antártica, este programa que hay en España, de acciones en la Antártica y con el Hespérides, que es el buque nuestro, él es el gestor de este programa. Es una persona que es apasionante hablar con él, conoce muchísimo, ha ido muchísimas veces y bueno, no sé si nos volveremos a ver en alguna ocasión, pero estaría muy bien. Bueno, os comentaré un poco brevemente las dificultades, es decir, el tema es que allí se toman, los análisis los hacíamos con 1 litro, no sé cómo voy de tiempo, me quedarán 15 minutos o por ahí, más o menos. Bueno, hay como 3 partes. Primero es la toma de muestras, para lo cual, como he dicho antes, yo tenía que ir, sin duda. Luego está el tratamiento de la muestra, que se hace normalmente allí, mejor hacerlo allí que no llevarse litros y litros de muestras a España, lo cual no hubiese sido posible, y finalmente el análisis, que eso ya se hace en España, en Castellón. Entonces, la toma de muestras se hizo de acuerdo a las coordenadas que nosotros teníamos, a lo que os comentaba, muestras a la salida de las bases, distintos puntos de agua de mar cerca de la salida, y luego las muestras las preparamos allí. Hacíamos una extracción en fase sólida, que consiste, la nieve la derretíamos, y una derretida la pasamos por unos cartuchitos apropiados, 2 tipos de cartuchos según el tipo de contaminantes. La idea es que pasas por aquí el agua, el contaminante se queda retenido en el cartucho y eso es lo que yo me llevaba a España. Entonces, bueno, montar esto allí es complicadísimo, hay que llevarse unas bombas, porque allí no tienes de nada prácticamente, tienes frigoríficos, congeladores y unas mesas, pero el resto nos lo teníamos que llevar nosotros, al menos en esta base. Entonces, bueno, pues al final uno de los miembros del grupo era un manita y él, cada vez que había un problema, que lo sabía continuamente, él era capaz de resolverlo. Pasábamos las muestras por aquí y yo lo que me tenía que encargar es que este proceso estuviese bien realizado y añadir controles de calidad que se quedaban también retenidos aquí para que luego yo, al analizarlos en España, pudiéramos demostrar que esto estaba bien hecho y que no se había perdido nada. Más o menos es un poco la idea. Eso se puede decir en términos más químicos, analíticos, pero sería un poco aburrido para vosotros. Esta es la parte, y estas bombas, todo este equipo, nos lo teníamos que llevar detrás a todos los sitios a los que íbamos. Entonces realmente había que empacar, desempacar, envolver, llevarse las muestras de un sitio para otro, buscar congeladores. Estos cartuchos se guardan congelados, entonces había que buscar siempre congeladores donde íbamos para guardar estos cartuchos. Era un estrés. ¿Dónde está el congelador? Pues lo primero era llevarlos al congelador, para que no se degraden los contaminantes. Y estos cartuchos, como decía, son los que yo me traje para España. En España los análisis se hacen con unos equipamientos, que es cromatografía líquida, espectrometría de masas, de distinto tipo, con triple cuadrupolo o con cut-off. Bueno, estas ya son cosas muy técnicas, que en resumidas cuentas son los equipos, son las técnicas que nos permiten pues, llegar a determinar trazas. Imaginaros que los niveles son muy bajos de contaminantes, de fármacos en las muestras que estamos analizando. Están a niveles extremadamente bajos y por eso hay muchos riesgos de contaminación si no se tiene cuidado. Un poco os explico cómo hacemos estos controles. Lo que hacemos es, los distintos tipos de muestras que estamos tomando, nosotros hacemos controles de calidad, es decir, tomamos muestras, alguna de estas muestras al azar, y las fortificamos, les añadimos los contaminantes que queremos buscar, alguna de ellas al azar. De modo que esa muestra se analiza 2 veces, sin añadir los contaminantes y añadiendo los contaminantes. Ahí se utiliza el término dopado a veces, se han dopado, se han fortificado. Entonces, se le añaden los contaminantes que nosotros estamos buscando y cuando llegamos a España, analizamos esas muestras dopadas y comprobamos si en efecto estos contaminantes que hemos añadido se recuperan al 100%. Es una manera de demostrar que, primero, que son estables a lo largo del tratamiento de muestra, estables a lo largo del transporte, que es lo que a mí más me preocupaba, porque son muchas horas, muchos viajes, y que se conservan bien. Entonces, de ese modo, puedes garantizar que los resultados que estás dando son resultados fiables. Esto es un tema bastante importante, porque nos podríamos haber limitado a hacer los análisis y lo que sale, sale, pero eso tendría bastante riesgo. Bien, bueno, esto no voy a entrar en detalles. Se añadían unos compuestos marcados isotópicamente que permiten corregir errores, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué es lo que se obtiene? Pues ni más ni menos
casi lo mismo que si hubiésemos analizado el agua de Sagunto o el agua de Madrid. Quizás en ciudades más grandes hay más cosas, pero esto refleja ni más ni menos que nuestra forma de vida, y ya está. La gente que está en las bases consume fármacos. Entonces, como consumen fármacos y además hace mucho frío y consumen antibióticos, pues salen antibióticos en las aguas. ¿Por qué salen? Pues muy sencillo, porque las plantas de tratamiento no los eliminan, y eso no es un problema solo en la Antártida, es un problema a nivel global. Entonces encontramos antibióticos de las familias quinolas como el ciprofloxacino y el norfloxacino, encontramos pues más o menos, no hace falta entrar en detalles, pero bueno, más o menos el 50, casi todas las muestras, menos un 8% de las aguas residuales tenían estos dos antibióticos, parece que eran bastante consumidos. También aparecen antibióticos en menor porcentaje, solamente en un 15% de las muestras aparecen acitromicina y claritromicina, también aparece eritromicina en un 40% de las muestras, a niveles bajos evidentemente, pues siempre aparecen a niveles bajos, pero ahí están. Aparecen más antibióticos como el metronidazol, muy poquitas muestras, un 8%, clindamicina, muy poquitas muestras, trimetoprim, muy poquitas, pero aparecen también. Pero ya no solo eso, o sea, depende de lo que busques lo encuentras normalmente. En nuestro método buscábamos unos 50 fármacos, pero hay muchos más, no hemos visto todo lo que hay. Analgésicos antiinflamatorios, el acetaminofén, el paracetamol, aparecía en muchísimas muestras, casi en menos el 23, en un 80% más o menos aparecía el acetaminofén, el diclofenaco también aparecía en un 15% de las aguas y el naproxeno en un 31% de las aguas. Como no los hipertensivos, ahí tengo yo también la culpa, yo también me tomaba mi pastillita para la tensión. Entonces aparece el losartán en muchas muestras, en un 70%, aparece el valsartán más o menos en un 50% y el irbesartán solamente en un 8%. Y más, hombre, antidepresivos. Ahí la gente es duro, es decir, los que vamos unos días, muy bien, pero los que están 3 meses en una base, eso tiene tela, tiene tela. Entonces, bueno, carbamazepina, venlafaxina, aparecen algunos de estos compuestos, y que no se entere nadie, pero también aparecía cocaína en algunas bases. Lo que pasa es que, a ver, nosotros estos datos llegamos al compromiso de que los íbamos a publicar de forma anónima. Nosotros en las publicaciones y en lo que hemos sacado por ahí, siempre hemos hablado de base 1, base 2, base 3, base 4. No tiene demasiado sentido decir que si son los chinos, que si son los rusos, que si son los otros. O sea, lo que se trata es de ver una problemática que afecta prácticamente a todas las bases y que esa problemática está ahí y que entonces hay que tomar alguna solución. El hecho de que aparezca cocaína, pues es anecdótico. Bueno, pues bien, alguien se ha tomado cocaína, pues bueno, hay que sobrevivir también en esos sitios, ¿no? Entonces, realmente no... Eso es lo que tienen a veces estos temas, y eso es lo que a mí no me gusta. Hay algunos colegas y hay algunos medios y tal que siempre enfatizan este tipo de cosas. Y seguro que alguien la noticia la buscaría, se ha encontrado cocaína en una base de la Antártida. Entonces esa es la noticia, y eso es una idiotez, eso no es importante, pero es lo que llama la atención. Y el problema que tenemos con nuestro trabajo, los que trabajamos en contaminantes ambientales, en drogas, es que sacas una serie de resultados, le das interés a ciertas cosas y sin embargo si esto trasciende en la prensa le da interés a lo que realmente no tiene interés, le da interés a lo que es llamativo. Y entonces eso desvirtúa nuestro trabajo. Desvirtúa nuestro trabajo porque la noticia que sale realmente lo único que hace es perjudicar futuras investigaciones. Entonces, bueno, finalmente, ¿qué es lo que está reflejando esto? Lo que está reflejando todo esto es que si se consumen fármacos, y se consumen, si no se toman medidas, esos fármacos van a ir al medio ambiente. ¿Eso qué consecuencias tiene? Es difícil saberlo. Ahora veremos un poco las reflexiones finales. Pero esto refleja lo que está pasando en otros sitios. Es decir, por ejemplo, estos son datos de unos estudios que estamos haciendo en Colombia, en Bogotá y en Medellín. Entonces, aquí tenemos hacia arriba la eficacia de tratamiento de una planta convencional, de aguas residuales, de Bogotá y de Medellín, en rojo Bogotá, en amarillo Medellín. Esto es la eficacia que, como podéis ver,
más o menos, está por el 50-40% la mayor parte de los fármacos. Estos son distintos fármacos, entonces, salvo algunos que parece que se eliminan totalmente, casi totalmente, algunos, la mayoría se eliminan parcialmente, lo cual quiere decir que salen al medio ambiente, en el efluente. E incluso algunos fármacos no se eliminan en absoluto, sino que incluso algunos salen más en el efluente que en el influente, lo cual parece extraño, pero puede ocurrir. Puede ocurrir porque están conjugados y entonces en las plantas de tratamiento se desconjugan y se liberan, y hay en el agua tratada más fármaco que en el agua de entrada. Son excepciones, pero puede ocurrir. Y eso pasa allí y pasa también en la planta de Castellón. Nosotros también tenemos datos de una planta convencional y estos son distintos fármacos, y como podéis ver, el 100% se eliminan en algunos casos, parece que se eliminan totalmente, pero la mayoría de los fármacos pues están por aquí por el 50, el 40%, es decir, muchos fármacos no se eliminan y otros, estos que están en rojo, no se eliminan en absoluto. Luego entonces, y hay muchos estudios, está demostrado que las plantas de tratamiento convencionales no eliminan los fármacos y no eliminan sobre todo los antibióticos, y esto es un problema que está preocupando mucho. Y esto va a enlazar con lo último que os quiero poner. ¿Podrían eliminarlos? Claro que podrían eliminarlos. Lo que pasa es que hay que invertir dinero. Primero hay que ser consciente, bueno, eso lo dejo para la reflexión final. Vale, vamos a ver, reflexión final, lo cual quiere decir que ya estoy terminando. Una conclusión lógica. Primero, y es importante, que las aguas residuales sean científicas en las bases o militares, da igual. Bueno, encontramos algunas hormonas también tipo testosterona y eso en algunas bases. Esos datos no los he mostrado. Se asemejan estas aguas a las de las aguas urbanas, en lo relativo, por lo menos en lo relativo a fármacos. Entonces, ¿por qué? Porque las plantas de tratamiento, las que hay en la Antártica y las que hay en casi todas las ciudades del mundo, no eliminan estos compuestos al 100%. La paradoja que se observa es que, bueno, vamos allí a estudiar la contaminación, vamos allí a protegerla, pero nosotros mismos estamos contaminando cuando vamos. Y eso ocurre con el transporte y eso ocurre con los fármacos y con más cosas. Es decir, entonces es como una paradoja. Dice, bueno, estamos yendo porque queremos ver cómo está, queremos solucionarlo, pero estamos contaminando a la vez. Entonces, bueno, ¿cómo se resuelve eso? Pues con sistemas de tratamiento adecuados, posiblemente. Bueno, la conclusión es que con los datos nuestros o cualquier otro dato que va a haber por ahí, en el planeta, yo creo que no existe casi ningún lugar en donde no se encuentre la huella del ser humano. Todo es cuestión de sensibilidad en los métodos de medida. Prácticamente en el polo se han encontrado contaminantes organoclorados, en la Antártica se encuentran todo tipo de contaminantes, niveles bajos, pero ahí están. Por tanto, llegan o bien porque estamos allí nosotros o bien porque llegan movidos a través de la atmósfera, de las partículas, etcétera, etcétera. ¿Esto es peligroso? Pues es difícil. O sea, ahora mismo prever la evolución, cómo va a evolucionar esto, qué riesgos hay, cuál es el impacto sobre la Antártica es complicado. Es complicado de saber, sobre todo a largo plazo, pero evidentemente todo esto no es bueno. O sea, no es bueno que esto pase, eso de entrada. El impacto depende, habrá que verlo con los años, pero yo no me esperaría muchos años para ver qué es lo que pasa. Evidentemente hacen falta estudios multidisciplinares, hace falta estudios junto con biólogos marinos y no marinos, y junto con ecólogos, etcétera, para ver un poco qué es lo que está pasando y cuál es la tendencia. La tendencia no creo que sea buena, eso de entrada. Esto es importante. Nosotros allí conocimos a unos microbiólogos que estaban estudiando bacterias resistentes a antibióticos y decidimos, eso no estaba pensado, pero decidimos que íbamos a colaborar juntos. Ellos también estaban tomando muestras, y entonces decidimos, hagamos un artículo conjunto en donde combinemos nuestros datos con los datos vuestros de resistencias a antibióticos. Y entonces, de hecho, hicimos un artículo con este tema, y eso es cierto, se observan ya bastantes bacterias resistentes a antibióticos en las aguas de allí de la Antártida. No he dicho nada sobre el agua de mar. También encontramos algunos fármacos en el agua de mar, en los puntos en los que tomamos muestras, a niveles extremadamente bajos, lógicamente, porque hay una gran dilución, pero ahí están. Es decir, donde está esa salida
ahí los microorganismos que haya se pueden ir haciendo resistentes a las bacterias. Nosotros encontramos bacterias resistentes, encontramos algunas correlaciones con los antibióticos que nosotros habíamos encontrado, y esto realmente está preocupando mucho porque cada vez hay más trabajos que demuestran que hay cada vez más bacterias de todo tipo, microorganismos resistentes a antibióticos como consecuencia del uso indiscriminado y del vertido de estos compuestos. Este es el artículo que os comentaba, que hemos publicado recientemente sobre antibióticos y la resistencia bacteriana que hemos encontrado en estas aguas. Y finalmente, a ver, yo siempre soy optimista. La recomendación, por lo menos en este tema de los fármacos, es muy sencilla, es instalar sistemas de tratamiento adicionales en las plantas. Eso no es tan costoso. Sistemas que existen, de oxidación avanzada, existen varios tipos de sistemas, carbón activo, etcétera, etcétera, que se pueden utilizar. Además, tratan volúmenes pequeños de agua, con lo cual no sería tan complicado. No sería tan complicado instalar un sistema de estos, pero este es un proceso que lleva tiempo. Siempre es la misma historia. Primero empiezan algunos científicos, algunos investigadores a decir que aparecen los compuestos. Ni caso. Luego salen más y vuelven a decir que siguen apareciendo compuestos, siguen sin hacer caso. Y cuando ya van saliendo más y más datos, entonces ya se empieza a preocupar la gente. La gente, quiero decir, los gobiernos o a quien le corresponda. Entonces, siempre es un proceso de llamar la atención durante años y años y años, y después de un cierto tiempo, yo estoy seguro que de aquí a unos años las plantas de tratamiento tendrán un sistema de tratamiento adicional, con lo cual minimizaremos, quizá no lo evitaremos de todo, pero minimizaremos este problema de vertido de fármacos, hormonas esteroidales, no he dicho nada, hormonas de tipo sexual, que también hemos encontrado, esteroides y andrógenos, tipo testosterona, etcétera, también hemos encontrado en las plantas. Y de otros contaminantes ya no os hablaré, porque si no son demasiadas cosas. Y bueno, este es el equipo que tenemos allí en el IUPAN, Instituto Universitario de Predicciones de Aguas, y nada. Si tenéis alguna pregunta, encantado de resolverla.
no deben haber para ver si han llegado desde los continentes o no habéis hecho? No. Plaguicidas no hemos, no porque ¿O no... algún compuesto que no debía estar ahí pero que haya llegado? ¿Algo has nombrado? No. Plaguicidas no, porque no se centró ahí. O sea, el tema de los análisis es que la gente que no conoce ese mundo analítico cree que hay métodos de análisis que lo hacen todo. Y eso no es así. Los métodos analíticos van por grupos de compuestos y hacen unos cuantos compuestos. No existen métodos universales que hagan de todo. Entonces tienes que escoger qué quieres estudiar. Nosotros plaguicidas no lo centramos porque pensamos que el tema de plaguicida no sería un problema. Hemos estudiado retardantes de llama, que sí que hemos encontrado. Los retardantes de llama se utilizan en todos los sitios, ¿no? Para evitar que si hay un incendio, pues por lo menos que se retarde, ¿no? Los retardantes de llama. Entonces nosotros ahí analizamos la pelusilla que se recogía por ahí, íbamos por la base, escogíamos pelusa, y nos la llevábamos, y entonces analizábamos los retardantes de llama que había en la pelusa, de ahí, incluso a veces si aspiraban, pues nos dejaban la bolsa del aspirador, metíamos la mano y agarrábamos ahí algo, y analizábamos los retardantes de llama en la pelusilla esta dentro, y analizamos los retardantes de llama en el efluente, en las partículas del efluente, para ver lo que entra y lo que sale. Un estudio que estamos procesando todavía, ahí no hemos sacado todavía datos. Por lo tanto nos centramos principalmente en fármacos y en hormonas y en otros tipos de contaminantes atmosféricos. Y lo que dices de la comida, pues eso es un poco el mundo de cómo se puede. Ahí todo depende del clima, básicamente, del tiempo que haga en ese momento, mejor dicho, y entonces lo que sí me dijeron es que están preparados, que tienen normalmente comida, ahí guardan comida, cada vez llega o por barco o por avión, no hay más remedio. O con los Hércules estos que van o con barco. Entonces suelen tener comida para 3 veces más de la gente que tienen. Porque ha habido casos, me contaron casos, que yo estaba aterrorizado por si me pasaba, de gente que había terminado ya su proyecto, que dice, bueno, ya hemos terminado, nos podemos ir. Y se tuvieron que quedar 1 mes en la base esperando a que el tiempo cambiase. Entonces, claro, ante esas contingencias tú tienes que tener comida, porque es que el tema es serio. Porque si ellos no pueden moverse, los demás tampoco. Entonces, y se aprovechan, hay mucho entre colegas, es decir, hay mucho, no sé, unos a otros se ayudan, ya que vas tú para allá, llévate este paquete, eso se hace mucho, se ayudan mucho unos a otros. Sí, una pregunta, ¿habéis analizado experimentos o tejido animal para ver si alguno de estos contaminantes pasaba a las cadenas tróficas? No se planteó el proyecto así. Sí, claro. Claro, sería interesante. Eso depende también con quién colabores. En este caso, nosotros nos centramos en el proyecto el proyecto ya lo habían concedido. Era un proyecto que ya estaba en marcha cuando contactaron conmigo. Entonces, el diseño que era ese y ya está. Sí, una pregunta. En la medida en que las aguas que salen de depuradoras estas normales que tenemos aquí no eliminan los medicamentos y tal, la utilización del agua esa que sale de depuradoras para, por ejemplo, o tirarlo a la albufera o regar, por ejemplo, etcétera, ¿qué consecuencias puede tener? Claro, ese es un tema. Ahí se están haciendo estudios bastante con agua residual que se utiliza para agua de riego, para ver si estos fármacos pues, le van a llegar a la lechuga o le van a llegar al tomate o lo que sea. Es que todo eso hay que estudiarlo. Lo que está claro que si tú estás utilizando un agua para lo que sea, para riego o para recarga artificial o para lo que sea, y ese agua tiene restos de fármacos, de antibióticos o de lo que tenga, todo eso va a ir a donde tú lo utilices. Lo que pasa es que luego también existe un factor de dilución, claro, si eso ya luego se diluye en el mar, ya prácticamente casi ya ni llega a detectarse, o en la albufera. El problema es si la albufera recibe otros inputs por otros sitios, entonces claro, se está cargando. Las consecuencias son difíciles de saber, o sea, son estudios, los niveles son bajos y en cuanto a toxicidad, si se hacen estudios de toxicidad, lo que es la toxicidad es baja. Lo que pasa es que no solamente es ver la toxicidad de un compuesto, hay efectos sinérgicos, hay muchos compuestos a la vez, entonces hay muchas cosas que estudiar ahí. Pero yo antes que empezar a estudiar todo eso, como ya sabemos que eso existe, yo invertiría en sistemas de tratamiento adecuados. ¿Para qué? Evidentemente hay que estudiar, si se está regando con esas aguas hay que estudiarlo, pero invirtamos más en sistemas de tratamiento, evitemos que esos compuestos salgan por las aguas y entonces nos evitaremos también muchos estudios adicionales innecesarios. A lo mejor
puntilla, a lo mejor el empuje final para invertir en eso sería demostrar Claro. que está causando un problema serio para la alimentación. Claro, claro. El riego con aguas residuales, a ver, normalmente siempre se ha enfocado el problema hacia los microorganismos. Siempre preocupa mucho más el hecho de que pueda haber un coliforme o E. coli, alguna cosa de estas, preocupa más porque es más inmediato el efecto que tenga ibuprofeno. Porque incluso, pues mira, ibuprofeno, hoy parece que me siento mejor, ¿no? Que comí una lechuga, que bien me ha sentado la lechuga. ¿Te has tomado el ibuprofeno? Ahorita a saber. Entonces, realmente se ha centrado más en los riesgos microbiológicos, pero claro que si se riega con este tipo de aguas, esos estudios, nosotros de hecho hemos hecho algunos de esos estudios también. Y si riegas con aguas que contienen fármacos, esos fármacos se terminan acumulando también en los productos vegetales con los que los riegas. Ahora, el efecto es que eso es muy difícil, eso requiere estudios de colaboración con otros colegas, mucho tiempo, muchos años. Mejor eliminémoslos y ya está, nos evitamos. Una pregunta por allí. Yo tengo una pregunta. Después de la experiencia tan interesante de tu primer viaje, ¿repetirías visita a la Antártida? ¿O si la repetirías, digamos, qué te llevarías preparado un poco? A ver, yo la repetiría con la condición, uno, que no fuese en el buque, y dos, que no estuviese en la base en la que estuve. Es decir, me quedé con ganas de ir a Isla Decepción, a la base española. Me hubiese gustado más una experiencia en donde no tuviésemos que viajar tanto, o sea, una experiencia más localizada y en donde pudieses ir andando a los sitios, más o menos, que fuese un trabajo de campo, más libertad, porque yo lo que no tenía era libertad para moverme, y eso me da mucha rabia. Hasta que ya aprendí que aunque no estaba permitido, yo me iba solo por ahí, por los alrededores de la base, porque si no me daba un ataque. Pero yo el principal problema que tuve, para mí lo más duro no fue el tiempo ni nada, para mí lo más duro fue las horas de espera en la base y esas dificultades logísticas para moverse, pero depende mucho del tipo de proyecto. Si no tienes un proyecto en donde tienes que ir a distintas islas, pues estás encantado, ahí te montas una base ahí en la nieve y estás ahí en la nieve todo el día. Ahí sí que iría. ¿Ya? No sé si hay algún tipo de organismo internacional que allí en la Antártida tenga una normativa para el control de residuos, cantidad y tipo. ¿O eso está ahí como...? No, sí, eso, el propio Tratado Antártico, el de Madrid, ¿no? ¿Cómo se llama? La Convención de Madrid, o no sé cuál es el nombre exacto que tiene, que se hizo en Madrid, la firma esta, ahí recoge todas las regulaciones, está muy regulado, realmente. Lo que pasa es que el tema, por lo que yo sé, no sé si en los últimos 2 años habrá habido cambios, pero porque yo sé, había obligación de tener plantas de tratamiento cuando son más de 30 personas en la base, las que tienen menos no, pero tampoco leí yo en su momento, ni he visto en ningún sitio esos sistemas de tratamiento que tengan algunos requisitos mínimos. Pero está muy controlado, aquello. O sea, que los resultados están dentro de lo que la normativa indica, ¿no? Que yo sepa, no hay normativa con respecto a los niveles de fármacos allí. No hay, ni allí ni aquí, no hay normativa, todavía. Durante la charla se ha apuntado sobre el turismo y has dicho que sí, comentarías. sí, se me ha olvidado. Se te ha pasado. Sí. ¿Puedes decirnos algo interesante? Sí, me llamó mucho la atención, porque yo no sabía que se hacía turismo. Yo nunca iría de turismo a la Antártida, nunca. Porque primero es muy caro y segundo te llevan como un rebaño de ovejas. O sea, te llevan en fila, a todos los sitios vas en fila, te llevan a ver los pingüinos en fila. Sí, peor, en el inserso te dejan salir de uno para otro, allí no, ahí vas todos rectos, en fila. Es un turismo muy caro, muy dirigido, en donde no puedes hacer prácticamente nada. Es decir, ellos te van enseñando, te llevan a una isla, ves los pingüinos, no te puedes mover de donde te dejan, no tienes libertad ninguna, y a mí ese tipo de turismo no me gusta. Yo nunca iría allí, yo me iría más bien hacia el Polo Norte, por allá arriba, Cabo Norte y eso, que por ahí parece que hay como más libertad. Allí aquello está muy regulado, es muy difícil de llegar. Van en barco, ¿no? No. Bueno, tienen barcos de apoyo allí. Yo lo que vi, la mayoría de los turistas iban en avión. Hay una compañía, solamente hay una compañía que les permiten ahí en Chile ir, por lo menos desde Chile, no sé de otros sitios van, no sé.
lo lejos que pueda quedar otros países. Pero hay una compañía que es la que vuela, ahí van todos y luego duermen en barcos grandes que están por ahí, pues anclados a 1 o 2 kilómetros de la costa. Bueno, vamos a agradecer a Miguel un aplauso. Una pregunta que te haré luego. Y ahora, bueno, hay una especie de juego, ¿no?, que va a explicar Abelino mientras podéis tomar cervezas y damos paso a cosas cuando acabemos.